أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta sexta sesión sobre modernos cuestionamientos del Kalam o nuevo Kalam, trataremos el tema de la religión y la vida. La religión y la vida mundana. Otro de los títulos de este tema podría ser Islam y secularismo. O sea, es ver hasta qué punto la vida religiosa o la religión del ser humano interviene en su vida diaria, en su vida cotidiana, en el desenvolvimiento del ser humano, en la sociedad, en la economía, en la política, etc. Ha habido causas que ya hemos explicado a lo largo de estas sesiones, motivadas en ideologías de carácter humanista, ideologías humanistas, luego del Renacimiento, positivismo, utilitarismo, pragmatismo, que influenciaron en la sociedad y cultura occidental al punto que se planteó un secularismo o división de la religión o dejar de lado la religión en diferentes aspectos de la vida humana y de una forma no pacífica, se podría decir, ideológicamente hablando, sino que ha habido ataques contra la religión. Y todo esto, al igual que la mayoría de estos temas, como ya hemos mencionado, estos temas del nuevo Kalam, es por cuestiones surgidas en el seno de la cultura occidental, por cuestiones, problemas y contradicciones que se dieron en el cristianismo en general y en la Iglesia Católica en particular, en relación a diferentes temas, formas de dirigir a la sociedad, cuestiones de gobierno, persecución de científicos, de otras ideas, etc. Lo cual hizo que, en general, así como hizo que surgieran temas que hemos tratado a lo largo de estas sesiones del nuevo Kalam en el occidente, hizo que, por sobre todo, reinara la idea de que debe imperar el secularismo en la sociedad, en el sentido de separar los aspectos religiosos. Veamos ahora cuáles son los factores que motivaron el surgimiento del secularismo en la sociedad occidental y cristiana. En primer lugar, o como primer factor principal, es la conducta que tuvo la estructura de la Iglesia Católica en la época medieval. Esto hizo que se separaran los malos antecedentes del gobierno o poder de la Iglesia por sobre los gobiernos en esas épocas oscuras, hizo que después quedara desprestigiada la religión en general a causa de la conducta de una estructura, de una religión en particular, en una época en particular, hizo que quede desprestigiada la religión en general. No voy a ahondar mucho en este tema, es algo muy conocido, lo que sucedió en la época medieval con los científicos y con las ideas que no congeniaban con el catolicismo de ese entonces. Segundo factor. El segundo factor fueron precisamente enseñanzas del mismo cristianismo que obviamente, al ser la sociedad occidental, por sobre todo cristiana, o por lo menos en sus orígenes y en su conformación, es que muchas nociones surgidas del mismo cristianismo se hayan después materializado en diferentes cuestiones de la sociedad. Por ejemplo, ya se usa prácticamente como un cliché algunas frases, tal vez sacadas de contexto o no, pero que figuran en el Nuevo Testamento, como aquella frase que habría dicho Jesús, hijo de María, con ambos sea la paz, en el cual, que habría dicho, donde expresó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como si de alguna manera hiciera una diferencia entre las cuestiones relacionadas a la economía, al gobierno, a la política, a las problemáticas sociales y militares, cuestiones de países. Eso era atribuible al César, tenía que ver con el César. Y lo relacionado a Dios era la espiritualidad, los rituales y las cuestiones relacionadas a las virtudes morales que promociona la religión. Por lo cual cualquier participación posterior de
cualquier estructura religiosa en temas sociales, políticos, económicos, etc., era visto como una intervención no necesaria. Así que al haber descuidado su rol o al haber cometido todos esos errores, de los cuales la misma Iglesia Católica habría pedido disculpas recientemente, en décadas posteriores, en la última parte del siglo XX, sobre todo después del Concilio Vaticano II, y sobre todo en palabras de Juan Pablo II, es que quien habría reconocido todos esos errores cometidos por la Iglesia medieval, esos errores, así asentados como están en la historia, habrían desprestigiado a la institución religiosa, a esa institución religiosa en particular, y eso habría, por supuesto, en el imaginario popular, habría llegado a causar o motivar el desprestigio de la religión en general. Tercero, ya para ahondar en un tema o en un factor un poco más académico, el primero era un factor social, el segundo era un factor con características dogmáticas, por la frase dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este tercer factor ya sería un factor de un tono más estrictamente académico, que es la carencia de normativas relacionadas al gobierno, a la política y al manejo de la sociedad en los libros religiosos exclusivos del cristianismo. Si bien en el Antiguo Testamento existen normativas para la dirección de la sociedad en la ley mosaica, en el Nuevo Testamento y en el accionar de los representantes de esa religión en los primeros siglos hizo que finalmente terminara el cristianismo como un dogma sin este tipo de leyes, por lo menos de carácter sagrado. Por lo cual fue muy fácil después quitarle su rol a la Iglesia porque ellos mismos se habían deshecho de la ley mosaica en los inicios del mismo cristianismo. Cuando, a pesar de que eso se contradice con las mismas palabras de Jesús, hijo de María, con ambos sea la paz, tal como los transmiten los mismos cristianos, de que no he venido a cambiar la ley, sino para hacerla cumplir, y ese tipo de cuestiones, aún así, después se decidió dejar de lado la ley mosaica, los gentiles no iban a seguir la religión de Dios, si tenían que circuncidarse, si tenían que dejar comer carne de cerdos. Bueno, de esta manera se eliminó la ley mosaica y únicamente, por lo tanto, fue después muy fácil que se le quitara ese rol a la Iglesia cristiana. El cuarto de los factores también es un factor académico, que es académico combinado con factores anteriores, como es el desarrollo de ideologías humanistas, de carácter humanista en el Occidente, que ya hemos mencionado también. Quinto factor, ya también es una cuestión académica, que es el uso instrumental de la racionalidad en la época moderna, donde la racionalidad hasta ese entonces tenía un sentido mucho más amplio, pero después con el desarrollo de las teorías y de las ideologías humanistas, que fue el cuarto factor, eso hizo que se provocara el quinto factor, que es el que la racionalidad se viera restringida a todo aquello que tenía una utilidad. Por lo tanto, era un uso instrumental de la racionalidad, y la Iglesia y la religión en general, al estar según su propio imaginario occidental, culturalmente occidental, al estar vacía la religión de una racionalidad instrumental, es que se invalidaba inmediatamente. Bueno, todo esto hizo que se originara un secularismo que planteara la idea de separación de la religión o restringir la religión únicamente al templo y a las actividades de carácter personal o de grupo, sin que la religión tenga alguna influencia en la sociedad. Vemos que todo lo que hemos hablado son cuestiones que se originaron en el Occidente, en la sociedad occidental y cristiana. El Islam, a pesar de no haber tenido ninguno de los factores mencionados para el surgimiento del secularismo, aún así, en las épocas coloniales y poscoloniales del Medio Oriente, una de las formas de colonización fue la colonización cultural, y en esa colonización cultural existió esa importación de ideas
al Medio Oriente, lo cual hizo que gran parte de la sociedad se secularizara, siendo el ejemplo más llamativo lo que pasó con Turquía, al ser Turquía en su momento la capital del califato islámico en la época del Imperio Otomano, el último de los califatos, es que se habría centrado allí esta penetración cultural, haciendo que primeramente se pierdan los caracteres árabes, siendo reemplazados en el idioma turco los caracteres árabes por los latinos, siendo impuesta un tipo de vestimenta y un tipo de educación en sus escuelas y obviamente también en sus universidades, y delinear también los diferentes tipos de pensamientos que regían en las élites. Y eran todos pensamientos de carácter estrictamente y salvajemente secular. Se prohibieron incluso el uso de la ropa estrictamente religiosa, e incluso hasta hoy en día, siendo, a pesar de ser un país musulmán, se habrían impuesto normas donde se prohibiría ir incluso a las mujeres con su hijab o vestimenta islámica, algo que pasó en la década pasada. Vemos que este tipo de cuestiones no es algo que fueron importados al mundo islámico, fue algo importado al mundo islámico y que no se restringió a la sociedad turca. También pasó en Irán, donde los shahs, el shah de Persia, el rey de Persia también quería estar en el mismo. Reza Khan, el padre del depuesto shah de Irán, quien fuera depuesto por la Revolución Islámica, el padre de Muhammad Reza Pahlavi, que es Reza Khan, también en su momento había impuesto un tipo de vestimenta en particular para los hombres, otro para las mujeres, y también que la mayoría de los centros de enseñanza se encontraran en manos de occidentales, etc. Y eso pasó también en lugares colonizados del mundo islámico, como el Egipto colonizado por los ingleses o Siria y Líbano colonizados por Francia. Vemos que toda esta influencia de los colonialistas es algo que se extendió en el tiempo y es por eso que todos esos estados, hoy en día a excepción de lo que es Irán, son estados laicos. Y es por eso que estos temas de la separación de la religión de los aspectos mundanos es algo que, precisamente por el hecho de no haber tenido una justificación real en las sociedades musulmanas, es que de a poco en las sociedades musulmanas volvió a renacer el sentimiento de que el Islam es una de las opciones para regular la sociedad y la vida de las personas. Y eso es por muchos indicios que existen y que indicarían esto. Primero, la gran influencia que tuvo la religión en la conformación de las diferentes culturas y sociedades, incluida la cultura occidental. Precisamente, generalmente se dice cultura occidental y cristiana, para realmente ver la gran influencia que tuvo el cristianismo como religión en la conformación de la estructura de la sociedad. Lo mismo ha pasado en las diferentes naciones, donde sus creencias fueron un determinante para la conformación de su estructura cultural. Por eso son esas mismas nociones los que van delineando objetivos en las personas y en las comunidades. Y esto estudiándolo desde diferentes aspectos, del aspecto filosófico, del aspecto sociológico, antropológico, es imposible de denegar la influencia de la religión en la conformación de la sociedad, de las diferentes sociedades a lo largo de la historia. Y vemos inferimos la existencia de este vínculo tan estrecho entre religión y vida mundana, y ya no solo en cuestiones del pasado. Entre los indicios de estos fuertes vínculos que existen entre la religión y la vida mundana, lo cual negaría el secularismo, hay indicios que son intrarreligiosos y otros que son interreligiosos. Algunos proceden de la misma religión y otros son factibles de analizar desde fuera de la religión. El primero de estos indicios es el estrecho vínculo que existe entre la vida mundana y el más allá, y obviamente este es un indicio intrarreligioso. Desde dentro de una religión se conforma la noción de que existe un estrecho vínculo entre esta vida y lo que hagamos en esta vida y nuestro futuro en un más allá. Esto es algo imposible de negar, por lo menos para aquellos que son seguidores de una religión, como vemos que lo han sido los diferentes pueblos a lo largo de la historia. Algunos podrían llegar a alegar que no existe realmente un vínculo entre esta vida y el más allá, como los secularistas de hoy en día,
Y vemos que teólogos islámicos y no islámicos rechazan esto. Por lo tanto, es un argumento intrarreligioso. Después se puede llegar a establecer que existe un vínculo, pero que este vínculo no es un vínculo real, sino un vínculo establecido. Así como se establecen leyes, así como que se establece, llega a un acuerdo la sociedad en que, por ejemplo, en una carretera, en una ruta, los automóviles deben circular por la derecha. Al llegar a un lugar tienen que detenerse cuando hay una luz roja, tienen que avanzar cuando hay una luz verde. Estas son cuestiones estipuladas por los seres humanos. No existe una realidad detrás del color verde o del color rojo. No existe una realidad dentro de la orientación a la derecha para avanzar. Bueno, incluso hay culturas donde se avanza por la izquierda, no por la derecha, como pasa en Inglaterra, en Hong Kong, en la India y no sé en qué otro país más. Entonces vemos que son cuestiones estipuladas. Sería de este mismo tenor, o sea, estipulada la relación que existe entre este mundo y un mundo de un más allá, y no una relación real. Según los teólogos, todo lo que existe en este mundo repercute, lo que una persona realiza en este mundo repercute en el más allá. Según la segunda teoría, lo que hay es una consideración. Una cuarta forma de ver esto ya es una forma mística, donde lo que se realiza en este mundo ya está delineando un más allá. Estamos creando en este mismo nuestro paraíso y nuestro infierno. Son cuestiones ya de tenor místico, pero no deja de ser una visión de personas sabios e intelectuales de este mundo del vínculo que existe entre esta vida y el más allá. Cada una de estas versiones de cómo sería el vínculo entre este mundo y el más allá estaría avalado de alguna forma por el Islam. Dice el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yakuluna fi butunihim nara. Ciertamente que aquellos que hacen malas obras están ingiriendo fuego en sus entrañas. Es como si ahora mismo ya estuvieran ingiriendo el fuego. Bueno, el secularismo tiene dos posturas. Hay un secularismo duro el cual niega cualquier participación de la religión en la vida de las personas. Y existe otro secularismo moderado que le daría a la religión una participación práctica en una dimensión limitada, que sería el autocontrol de las personas, que las personas sigan unos lineamientos morales y éticos, y ese vínculo de la religión con su vida lo consideran al ser algo práctico, porque sería algo práctico, para que las personas vivieran en base a algunos lineamientos éticos, observaran lineamientos éticos. Bueno, tanto dentro de la primera concepción del secularismo, que es la concepción más dura del mismo, como en la segunda, que es la concepción más moderada, en cualquiera de las dos concepciones es imposible que por lo menos en lo que hace a la historia de las civilizaciones puedan llegar a negar el rol que tuvieron las nociones religiosas y las creencias religiosas en la conformación de las sociedades. Por lo tanto, si estos temas se plantean de una forma moderna, o sea que hoy en día ya no debería ser así según los seculares. Otro de los factores que nos indican la increíble o sólida relación que existe entre la religión y la vida mundana es la forma en que nociones de carácter metafísica, religiosa o no religiosa, influyen en las ciencias experimentales. Si bien se promociona más la noción de que no existe un vínculo entre las ciencias experimentales y la metafísica, por hablar de psicología, vemos que entre los dos grandes psicólogos que habrían llegado a sistematizar la psicología para hacer lo que llegó a ser hoy en día, se encuentran Freud y James. Si bien el que más promocionado es Freud, cada uno de estos psicólogos tuvo una concepción diferente respecto a la adoración o al ritual, o a la tendencia a lo ritual a las personas, la tendencia a la religiosidad en las comunidades humanas. William James, por ejemplo, consideraba que la adoración es producto del sentimiento de adoración, el sentido de adoración que tienen implícita las seres humanos. En cambio, Freud consideró eso como producto de las insuficiencias e inseguridades en lo sexual. Bueno, realmente
Freud llevaba todo para ese terreno, pero vemos que fueron estos dos grandes psicólogos, o dos grandes sabios en esta materia, como son William James y Sigmund Freud, los que dispusieron o sistematizaron la psicología como se la conoce hoy en día, pero se promociona más las ideas de uno que las ideas de otro. Y muchos musulmanes llegan a transmitir hoy en día en el Oriente las ideas de Sigmund Freud, tratando de permanecer como musulmanes, lo cual, por lo menos dentro de lo que es la definición de un musulmán, sería algo paradójico. Hablar de un musulmán secular es paradójico, porque la definición de musulmán es la de ser sometido a Dios. Eso significa musulmán. Islam es el sometimiento a Dios. El musulmán es el que se somete a Dios. Y el que se somete a Dios, ¿cómo hace uno para someterse a Dios? Dios no es un ente físico para llegar a estar a su servicio, para realizarle un servicio material. Estar a su servicio significa seguir los lineamientos y normativas que ha hecho llegar a las comunidades a través de sus profetas y enviados. Por lo tanto, una persona que no cumple con las normativas del Islam, en realidad no se está sometiendo a Dios. Vemos que en este caso, llamarse musulmán secular sería un alegato cargado de paradoja o autoinvalidante. Otra de las cosas que indicarían el gran vínculo que existe entre la religión y este mundo, por lo menos desde el punto de vista del Islam, es que todos estos factores que hemos mencionado para la manifestación del secularismo no se encuentran en el Islam. Ninguno de estos factores. Al hablar de la estructura de la Iglesia Católica en particular, que estuvo en contra de la intelectualidad y de la ciencia y de los científicos y la intolerancia con respecto a otras confesiones religiosas, por lo menos por parte de sus estamentos oficiales, ya no de grupúsculos de terroristas o grupos de locos, sino desde su oficialidad. Es algo que no encontramos dentro del Islam. También esta separación del racionalismo entre el racionalismo genuino original para convertirlo en un racionalismo, avalar únicamente el racionalismo práctico a causa del utilitarismo, la fenomenología, el pragmatismo, el positivismo en general, etc. Fue todo un desarrollo y avance que hubo en el Occidente que no tuvo razón de ser, por lo menos en las tierras de los musulmanes. Y asimismo, estos otros factores que ya hemos mencionado. Los principios ontológicos, cosmológicos, epistemológicos, valorativos que existen en el Islam están todos en contra del secularismo. No hay forma de que en la cultura islámica e incluso en aquellas culturas influenciadas por la cultura islámica, por convivir con ellas como las minorías religiosas de cristianos y judíos que viven y de otras religiones que viven en las zonas islámicas, no existe forma de quitar el carácter sagrado de muchas normativas, sobre todo las sociales y éticas, y considerar eso como parte de una ética secular práctica y nada más. Es por eso que vemos que existe ese sentimiento de religiosidad en el Occidente, en el Oriente, en el Medio Oriente en particular, pero que es algo que no se restringe únicamente a las comunidades de musulmanes, sino que vemos que esta religiosidad y esta condición de conservador, por lo menos en cuanto a valores y ética, es algo que se extiende a las comunidades de cristianos y judíos que residen en esas zonas. Incluso en el secularismo moderado, que no niega la religión completamente, o el rol de la religión completa, da incluso un lugar para la religiosidad en la noción fundamental del mundo, al considerar la idea de Dios incluso, pero no el Dios de las religiones abrámicas, sino que lo que se fomenta es la idea de una divinidad como el gran relojero, como causa de las causas de este mundo, que es la idea de muchos creyentes en Dios, pero que descreen de las religiones. Tenemos que diferenciar aquí entre lo que es la doctrina del secularismo con el término secularización. El secularismo es una doctrina y como tal persigue fines y objetivos. Entre su fin y objetivo principal está separar lo religioso de los aspectos de la vida que no tienen que ver con lo devocional. Y la secularización es un proceso que se da
o puede darse de forma directa o indirecta en las diferentes sociedades. Se ha dado en sociedades que no perseguían el secularismo, se ha dado la secularización. Y eso lo vemos en comunidades de musulmanes, razón por la cual la mayoría de los países en los cuales habitan los musulmanes hoy en día están regidos por leyes laicas, donde únicamente cuestiones relacionadas a lo que son los matrimonios, divorcios y estados civiles y sociales tienen un color, un tinte religioso para adecuarlo a las necesidades de los individuos que viven en las diferentes comunidades, pero en general las leyes están basadas en el derecho romano y en el derecho anglosajón. Un cuarto indicio del estrecho vínculo entre la religión y las cuestiones de la vida mundana, por supuesto todo esto hablándolo desde el Islam, es cuando analizamos la historia del Islam y la conducta de vida del profeta del Islam y de los inmaculados imames de su familia. Con todos ellos sea la paz. La historia del Islam y la biografía de estas personalidades, lo cual nos ha llegado a través de canales tanto de chiitas como sunitas, nos hablan de una realidad, y es que el Islam no solamente se restringe a lo devocional, espiritual y a la trascendencia del alma, sino que tiene regulaciones para la vida individual, familiar, social, en el plano político, económico, social, etc. Y estando los textos sagrados, el Sagrado Corán, las narraciones del profeta y de los imames, y la historia misma del Islam, y las instrucciones de los sabios del Islam, dirigidas a eso y aclarando este tema. Cuando vemos los diferentes tratados que el profeta del Islam realizó con personas y grupos de otras religiones, incluso tratados de carácter internacional, cartas a gobernantes de la época, al emperador de Bizancio, al rey de Abisinia, al emperador de Persia y a otros, y los diferentes tipos de situaciones en las cuales había expediciones militares, batallas, acuerdos de paz, reglamentaciones en la sociedad de carácter judicial, militar, económico, político, administrativo, siendo uno de esos ejemplos la larga, detallada y rica carta, enriquecedora carta enviada por el Imam Ali ibn Abi Talib como califa de los musulmanes a su designado gobernador en Egipto, Malik Ashtar, la cual, dicho sea de paso, fue propuesta por el ex director de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue propuesta para que pase a ser un legado de la humanidad. El quinto de los indicios de este estrecho vínculo entre la religión y la vida mundana son las mismas, es el análisis de las mismas normativas sociales, judiciales, económicas, etcétera, del Islam. Todo esto es una evidente negación del secularismo desde el Islam. Y el Islam es una religión y como botón de muestra es suficiente uno solo. La religión del Islam tiene dos pilares principales. El primero de ellos es la creencia en Dios. Y el segundo pilar son las normativas, las orientaciones de un programa práctico de vida. Una vida en la cual tiene que el musulmán, la forma que tiene que el musulmán desenvolverse en este mundo, en lo mundano. Estas normativas son tantas que serán imposibles obviamente, ni siquiera solo de mencionar sus títulos en una única sesión. La religión del Islam y la economía, las regulaciones que tiene el Islam en este sentido. El Islam tiene su propia escuela económica. Existe una escuela económica del Islam con lineamientos generales donde se prohíbe la usura, donde se prohíbe el acaparamiento de artículos de primera necesidad, donde se prohíbe el interés puro, donde hay una serie de lineamientos en los cuales una persona es dueña de su propio trabajo, mientras sea con herramientas propias de una persona y no con máquinas, herramientas, por ejemplo, que hagan el trabajo de muchas personas, donde
lineamientos para cultivar a la tierra, quién es dueño de la tierra o quién es dueño simplemente del producto de una tierra que se puede llegar a vivificar, como dicen las narraciones, ya sea cultivándolas o dándole un uso productivo. La disposición de impuestos internos, algunos de carácter devocional incluso, como son el zakat y el humus, que son impuestos a la riqueza, que tienen un carácter devocional, y muchos otros lineamientos que van conformando lo que es la escuela económica islámica, que tiene sus aleyas del Sagrado Corán, sus narraciones del profeta y de los imames, y también sus fuentes basadas en la lógica y la racionalidad. Todo eso que es producto del estudio de los grandes sabios del Islam. Después podemos hablar también de la religión, del Islam y la política. Todos esos lineamientos políticos que tiene el Islam. El Islam tiene un objetivo para la administración política de la sociedad. Tiene unos objetivos políticos, a dónde debe llegar la comunidad. Establecer la justicia social, la justicia entre los seres humanos, que haya un gobierno. Dice el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Ha prometido Dios a quienes crean de entre vosotros y que hayan hecho buenas obras, que los dispondrá como gobernantes en la tierra. Respecto al imamato o dirigencia, es algo que, por lo menos en el chiismo, no se refiere únicamente a la dirigencia religiosa. Dijo el imam Ali ibn Musarrid, al octavo de los imames, Innal imama khilafatullah, el imamato es el califato de Dios, o sea, la subregencia de parte de Dios, wa khilafati rasuli, y ser el sucesor de su profeta. Innal imam zimamuddin, ciertamente que el imam conforma las riendas de la religión, wa nizamul muslimin, y la organización y orden de los musulmanes, wa salahud dunya, en él es la rectitud de las cuestiones mundanas, wa izzul mu'minin, y es el orgullo y la grandeza de los creyentes. Y así sigue describiendo cuál es la función de un imam, de un dirigente, diciendo el imam alimu bis-siyasa, el imam es aquel que sabe de política, mustahiqqun lir-riyasa, que merece el liderazgo o la presidencia o la jefatura, muftarad at-ta'a, si reúne estas condiciones, si es el imam, muftarad at-ta'a, es obligatorio obedecerle, qa'imun bi amrillah, es el que se ocupa de las órdenes de Dios, nasihun li'ibadillah, es quien aconseja a los siervos de Dios. Dijo el imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, con él sea la paz, al-ulama'u hukkamun 'ala an-nas, los sabios son los gobernantes por sobre la gente. En este caso dispone a los sabios, el imam, les dispone como personas idóneas para gobernar. No necesariamente cataloga a cada uno como gobernante, porque hay otros hadices que clasifican a los sabios en sabios corruptos, en sabios holgazanes, en sabios buenos, sabios que no actúan según su propio saber. Bueno, el solo hecho de ser sabio ya les da un aval de poder ser gobernantes entre la gente. Y aquellos que reúnen todas las condiciones son, por supuesto, los imames de Ahlul Bayt. Así que si se refiere a ellos, al-ulama hukkamun ala nas, es que los imames son los gobernantes por sobre la gente. Pero dejemos de lado las interpretaciones y nos restringamos al texto. Dijo el 12º imam en sus tawqi'at. Tawqi'at significa hoy en día firma. Tawqi'at se decía porque el imam se comunicaba con sus 4 delegados a través de documentos que siempre tenían su firma. Por eso eran llamados los tawqi'at. En una de sus tawqi'at, el imam del tiempo se dirige a sus seguidores y les dice: wa amma al-hawadithul waqi'a. En cambio, las situaciones que suceden, o sea, si bien ya no tienen a un imam al alcance, ¿qué van a hacer en los sucesos que se produzcan y sobre los cuales no tengan un dictamen, una fatwa? Amma al-hawadithul waqi'a farji'u fiha ila ruwati hadithina o ahadithina. En cuanto a los sucesos que tienen lugar, dirigíos en relación a ellos a quienes narran nuestros hadices, فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, puesto que ellos son mi prueba contra vuestro, وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ, y yo soy la prueba de Dios.
Dice el Sagrado Corán, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ciertamente que Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que ese pueblo no se cambie a sí mismo. Vemos que todo esto está dirigido a lo que es los cambios sociales, a la regencia de la sociedad. La tazlimuna wa la tuzlamun. No oprimiréis ni seréis oprimidos. Inna Allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahli. Ciertamente que Dios os ordena que hagáis llegar los depósitos en confianza a su gente, a sus dueños. Wa in hakamtum bayna an-nas. Y si gobernáis o juzgáis entre la gente, an tahkumu bil adl, que lo hagáis con justicia. Inil hukmu illa lillah. Ciertamente que el gobierno es solo de Dios. Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyah, ordenó a que no adoréis sino a él. Y esta otra ley del Sagrado Corán, una de las más explícitas con respecto a gobernar según las leyes de Dios, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. En cuanto a quienes no creen, en cuanto a quienes no gobiernan según lo dispuesto por Dios, o quienes no juzgan según lo dispuesto por Dios, esos son los incrédulos. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. La misma ley terminando, esos son los opresores. O la misma ley terminando, أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Y quien no juzgue o no gobierne según lo que Dios ha revelado, esos son los corruptos. Militarmente, dice el Sagrado Corán, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Y disponed en contra de ellos todo el poder que poseáis. Se refiere de estar listo. A'iddu es estar listo y preparado. No dice cargar contra nadie, pero está hablando de los incrédulos y los idólatras que habían matado a musulmanes, los habían hecho objeto de su persecución, guerras, ataques. Wa'iddu lahum. Preparad y disponed, alistad para ellos mastata'tum min quwwa, todo el poder que tengáis. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Sigue la ley. Es con la caballería, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Que turhibun aquí es amedrentar. O sea, no es ni siquiera combatir, es simplemente tener esa fuerza y capacidad militar para poder amedrentar a cual posible enemigo para que no cometa ningún error. Son órdenes de tenor militar. Alistad, hay que estar listo y preparado militarmente contra un potencial enemigo. Vemos que todas estas normas que se encuentran en el Islam, considerando ya la Sharia o ley islámica, considerando ya el akhlaq y la ética o todas las normativas que ya no solamente son para la trascendencia individual del ser humano, sino para el desarrollo de la sociedad como un todo, para lograr lo que se llama en libros filosóficos y teológicos la sociedad ideal, al-Madinatul Fadila, la ciudad ideal, como lo llama Al-Farabi y otros. Por lo tanto, tal religión que tiene esas normativas nunca podría ser el opio de los pueblos. Llegó a decir algún sabio islámico, si Marx hubiera conocido el Islam, nunca hubiera dicho que la religión es el opio de los pueblos. Se refería a algo en particular como es el desenvolvimiento o la forma en que se desenvolvió una estructura religiosa, no una religión, en un tiempo en particular, en un contexto histórico en particular, pero fue suficiente para muchos para desacreditar a la religión en general, cosa que, como vemos, no tiene gran fundamento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.